Bueno, hola a todos. El objetivo de esta presentación es introducirlos en un tema que a todos mis alumnos les interesa y que es hablar un poquito de lo que son las férulas de yeso para poder después ir al práctico con un poco más de conocimientos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es una férula. Una férula de yeso es un método de inmovilización de un miembro, de una articulación, que está compuesto la férula de yeso por un tercio de caña o medio tubo, media caña de yeso rígido y que se une al miembro a través de, en general, una venda de gasa, como es esta que ustedes pueden ver acá, en la imagen de la derecha abajo. La primera pregunta que nos hacemos: ¿cuáles son las indicaciones que tiene la colocación de una férula de yeso? Para después ver un poquito cómo se confeccionan. Las indicaciones o cuándo vamos a hacer una férula de yeso es cuando nosotros queramos inmovilizar una articulación o un miembro por alguna patología. Las indicaciones más frecuentes son, por ejemplo, en caso de fracturas, como inmovilización transitoria hasta instaurar el tratamiento definitivo, que puede ser un yeso, si fuera un tratamiento ortopédico, o una cirugía en caso de querer hacer un tratamiento quirúrgico. También en situaciones como estas, de luxaciones de una articulación, podemos utilizar una férula de yeso transitoriamente previo a la reducción para inmovilizar el miembro en la posición en la que se encuentre y calmar el dolor, y muchas veces posterior a la reducción de una luxación para mantener inmovilizada esa articulación. Otras situaciones frecuentes suelen ser los esguinces o lesiones ligamentarias, sobre todo tobillo, rodilla. Pero bueno, también puede ser para cualquier otra situación en la que ustedes quieran inmovilizar el miembro de la articulación para desinflamar y calmar el dolor. Con respecto a las férulas en sí, al igual que a las inmovilizaciones enyesadas, tenemos que tener en cuenta algunas situaciones. Primero, que hay posiciones funcionales eh, que son las que ustedes deben inmovilizar el miembro o la articulación. La muñeca se inmoviliza en extensión completa de 180 grados y en pronosupinación intermedia. El codo se inmoviliza a 90 grados. La rodilla se inmoviliza con una leve flexión de unos 5 a 10 grados y el tobillo se inmoviliza a 90 grados. Las férulas reciben, al igual que los yesos, su nombre de acuerdo al lugar desde donde se extienden, es decir, desde donde inician a donde finalizan. Por ejemplo, en el caso de la figura A, que inicia en el antebrazo y termina en la palma de la mano, esa férula se llama antebraquipalmar. La figura B va desde el brazo a la palma de la mano y se llama braquipalmar. La figura F va desde la región crural o inguinal hasta el pie y recibe el nombre de inguinopédica o cruropédica o bota larga. Si hay una bota larga es porque debe haber una bota corta, que es la figura F, que va desde la región sural hasta el pie y también se denomina suropédica. Y la última figura que tenemos a la derecha es una férula o un yeso que se extiende de la región inguinal a la región bimaleolar y recibe el nombre de férula tipo inguino-bimaleolar o tipo calza. ¿Cuándo vamos a utilizar cada una de este tipo de férulas? El concepto para la inmovilización es el siguiente. Si ustedes quieren inmovilizar una articulación, por ejemplo, en el caso de que tuvieran un esguince de rodilla y quisieran inmovilizar la rodilla, tienen que tomar el segmento proximal y el segmento distal a esa articulación. Entonces, para un esguince de rodillas, ustedes harían una férula o un yeso como el que tenemos a la derecha, tipo calza, es decir, inguino bimaleolar. Ahora, si ustedes quieren inmovilizar un segmento, como podría ser en el caso de una fractura de pierna, ustedes tienen que inmovilizar la articulación proximal y la articulación distal. Entonces harían una férula o un yeso tipo bota larga.
La bota corta en general se utiliza para procesos que afecten a la articulación del tobillo. La férula antebraquipalmar para procesos que afecten la articulación de la muñeca, mientras que en patología de codo o antebrazo vamos a hacer una inmovilización enyesada tipo braquipalmar. Para realizar una férula de yeso, lo primero que necesitamos, por supuesto, es el paciente, como la imagen de abajo a la izquierda, pero hay algunos elementos que no nos pueden faltar. Las vendas de yeso principalmente, que son estas de acá arriba, que vienen en distintos anchos y distintos largos. En general, en nuestro país tenemos a disposición vendas de yeso de 10, 15 y 20 centímetros de ancho de manera comercial. La elección de la venda va a depender del paciente, del tamaño del paciente que ustedes van a tratar. No es lo mismo inmovilizar a un niño que inmovilizar a un adulto. De la contextura física de ese adulto, no es lo mismo un paciente de contextura pequeña o estatura baja a un paciente de contextura grande y estatura alta. Y no es lo mismo inmovilizar la muñeca que inmovilizar una rodilla con una férula tipo calza o bota larga. Entonces, el ancho y el largo que van a utilizar de venda de yeso depende del miembro que vayan a inmovilizar. Después tenemos esto que tenemos acá en la imagen del medio abajo, que es la ovata con B corta, no guata, ovata, o vendaje acolchado, que también puede ser reemplazado por un algodón, y que se utiliza entre la piel y la venda de yeso, y no es para evitar que al paciente le pique el yeso, sino que es para evitar lesionar la piel con la venda de yeso que una vez inmovilizada adquiere cierta rigidez. Entonces, ustedes inmovilizan el miembro, pero ponen entre el yeso y la piel esta ovata o algodón para proteger los relieves óseos. Los relieves óseos son las zonas donde se pueden producir escoriaciones o laceraciones, ulceraciones por el contacto con la venda de yeso. Y por último, la venda de gasa, como acá a la derecha, que es la que se utiliza para unir esta férula que nosotros confeccionamos al miembro del paciente. Una vez que contamos con todos los elementos, el paciente, las vendas de yeso, la venda de gasa y la bata, necesitamos una superficie rígida lisa donde vamos a trabajar o confeccionar nuestra férula. Hay distintas técnicas para realizar una férula, yo les voy a mostrar la que yo utilizo y que es la que me parece más cómoda. Recuerden, vamos a demostrar acá una férula antebraquipalmar, que es la más sencilla, y es la única férula que se coloca por la región palmar del miembro, todas las demás van por la región dorsal del miembro, o posterior. Recuerden que el paciente tiene que estar en una posición cómoda, sentado o acostado, y con el miembro en la posición funcional en la que nosotros describimos. Entonces, lo primero que hacemos es tomar la medida, la longitud de la férula que nosotros vamos a realizar. De nuevo, no es lo mismo dependiendo de la contextura, la altura y la edad del paciente, la longitud de la férula que vamos a realizar. Yo la tomo con las cuartas de mi mano, pero pueden tomarlo con una cinta métrica, con una venda, de muchas maneras. Y después trasladan esa medida que ustedes tomaron a la mesada donde ustedes van a confeccionar la férula. Ustedes pueden delimitar esa medida, yo lo hago acá con las vendas de gasa. Tomo mi venda de yeso, la que elegí para confeccionar la férula. Fíjense que la voy a poner en un balde con agua, que es otro elemento que necesito tener. Despego un poquito la punta del rollo para después que sea más sencillo encontrar la punta la punta de la venda cuando va al agua. Cuando introducen la venda al agua, tienen que esperar a que deje de hacer burbujas. Ven que hace burbujas. Cuando deja de hacer burbujas, entonces quiere decir que la venda está completamente húmeda y la escurren un poco desde los extremos, apretando y girando. Y después empiezan a desplegar en capas esa venda de yeso, manteniendo la longitud que ustedes habían elegido que habían tomado en el miembro del paciente. Fíjense cómo yo respeto la longitud de los dos límites de las vendas de gasa que coloqué. Y es importante esto que ustedes ven, de pasar la mano cada vez que pasan una capa de yeso,
para que no les quede como un hojaldre, sino que se unan las capas una con otra. Dos detalles. Primero, esto que acabo de hacer, que es hacer esos pliegues en la venda de yeso, fíjense que en realidad es porque el ancho del miembro no es el mismo en la muñeca que en el antebrazo. Entonces es conveniente, para que no ocupe más de un tercio o la mitad de la circunferencia, que ustedes achiquen un poco en la zona más fina, y lo hago haciendo sus pliegues tipo trapezoidales. Lo otro que ustedes tienen que tener en cuenta es que no tienen que tener menos de 6 a 8 capas de yeso. Entonces van a tener que calcular la cantidad o el número de vendas que necesitan de acuerdo a la longitud del miembro que ustedes van a inmovilizar. Si ustedes le ponen menos capas, no les va a quedar lo suficientemente rígida como para hacer una buena inmovilización. Si ponen pocas capas, va a quedar muy gruesa, muy pesada y muy incómodo para el paciente. Y después, una vez confeccionada la venda, coloco la ovata. Yo la coloco sobre mi férula. Algunos colegas prefieren colocarla sobre el miembro del paciente. Esto va a elección de cada uno. Lo importante es, fíjense, levanto, despego mi férula de la mesada y me tiene que dar tiempo para manipularla y ponerla sobre el miembro del paciente. Una cosa que no les dije: si ustedes escurren cuando sacan del agua la venda mucho, se les va a secar más rápido el yeso, va a fraguar más rápido, le va a dar menos tiempo para manipularlo. Si les escurren poco, van a ensuciar más, van a salpicar más. Pero el consejo es que al principio traten de escurrirla poco para que les dé más tiempo, hasta que tengan la práctica suficiente como para hacerla rápido. Ya lo vamos a ver en el práctico, que esto es lo más complicado de confeccionar la férula. Entonces dijimos que vengo con mi férula directamente para colocarla sobre el miembro del paciente. Fíjense que esto es otra cosa que yo hice a propósito: hacerla un poco más larga. Si a ustedes les quedó más larga, pueden hacer un pliegue en la zona del codo o en la zona de la mano. Lo importante es que no les toque la articulación, para que no moleste y le permita la movilidad del miembro. Y después lo ajustan con la venda de gasa. Si comprimen mucho con la venda de gasa, corren el riesgo de hacer una compresión excesiva. Si comprimen poco, la venda va a quedar floja y no va a tener la suficiente rigidez como para inmovilizar el miembro. Y por último, recuerden de dejar, después que colocaron la férula, el miembro del paciente en reposo, para que el yeso termine de fraguar. Lleva unos 5 o 10 minutos y endurecer, si no va a quedar partido el yeso y no les va a quedar lo suficientemente funcional como para inmovilizar la articulación. Vamos a ver otra férula. Esta es una tipo suropédica o bota corta. Fíjense lo que les decía, que esta va por posterior. Acá el residente está tomando la medida con la bata, es otra opción. En lugar de tomarlo con las manos o con las cuartas, lo pueden tomar con la bata, y esa es la medida que trasladan a la mesada. Y después, nuevamente, la colocación de la férula por la parte posterior o dorsal. Fíjense acá arriba, como cuando la articulación tiene que quedar a 90 grados, se hace un pliegue para que la férula se adapte al miembro. Esta es la posición en que tiene que estar el paciente más cómodo para que ustedes trabajen. Si están solos, si tienen un ayudante que pueda sostener el pie mejor, pero el paciente tiene que estar acostado, de cúbito ventral y con la rodilla flexionada y el tobillo a 90 grados. Alguna manera práctica de trabajar: si tuvieran alguien que les ayude, sostiene el pie y la férula para tratar de mantener el tobillo a 90 grados. Y de nuevo, mantienen la posición de la férula hasta el fraguado. Acá todavía más importante que lo mantengan a 90 grados. Bueno, espero que haya sido claro. Traté de ser breve, sintético y didáctico. Nos vemos mañana en el hospital para hacer el práctico. Saludos para todos.